5 santos que tuvieron aterradoras visiones del infierno. Desde el inicio de nuestra iglesia, muchos santos han hablado sobre el infierno y lo han visto en visiones. Y aunque la iglesia no se basa en ellos para formular la doctrina del infierno, estas visiones deben recordarnos lo que nuestra fe ya nos enseña, que el infierno es un lugar real y terrible, y la gente realmente puede llegar allí. Número 5. Santa María Faustina Kowalska. Santa María Faustina Kowalska, conocida comúnmente como Santa Faustina, fue una monja polaca quien afirmó tener gran número de experiencias místicas cerca del año 1930. Lo que dijo del infierno es extraído de su diario. Hoy he estado en los abismos del infierno, conducida por un ángel. Es un lugar de grandes tormentos, que espantosamente grande es su extensión. Los tipos de tormentos que he visto. El primer tormento que constituye el infierno es la pérdida de Dios. El segundo, el continuo remordimiento de conciencia. La tercera tortura es saber que aquel destino no cambiará jamás. El cuarto tormento es el fuego que penetra el alma, que no la acaba ni la aniquila. Es un tormento terrible. Es un fuego espiritual, incendiado por la ira de Dios. El quinto tormento es la oscuridad permanente y un horrible y sofocante olor. Y a pesar de la oscuridad, los demonios y las almas condenadas se ven mutuamente y ven todos el mal de los demás y el suyo. El sexto tormento es la compañía continua de Satanás. El séptimo tormento es una desesperación tremenda, el odio a Dios, las imprecaciones, las maldiciones, las blasfemias. Estos son los tormentos que todos los condenados padecen juntos, pero no es el fin de los tormentos. Hay tormentos particulares para distintas almas, que son los tormentos de los sentidos. Cada alma es atormentada de modo tremendo e indescriptible con lo que ha pecado. Hay horribles calabozos, abismos de tormentos, donde un tormento se diferencia del otro. Habría muerto a la vista de aquellas terribles torturas si no me hubiera sostenido la omnipotencia de Dios. Que el pecador sepa que con el sentido que peca, con ese será atormentado por toda la eternidad. Lo escribo por orden de Dios, para que ningún alma se excuse diciendo que el infierno no existe o que nadie estuvo allí ni sabe cómo es. He observado una cosa. La mayor parte de las almas que allí están son las que no creían que el infierno existe. Cuando volví en mí, no pude reponerme del espanto. Qué terrible sufren las almas allí. Diario de Santa Faustina, 741. Número 4. Sor Lucía de Fátima. Sor Lucía de Fátima no es santa, ya que murió recientemente en 2005, pero fue una de las videntes de Fátima en el siglo XX, en una aparición que fue aprobada por la iglesia. Como parte de esa visión, ella dice que vio el infierno. Vimos, por decirlo así, un vasto mar de fuego. Sumido en este fuego vimos a los demonios y las almas de los condenados. Estos últimos eran como brasas transparentes en llamas, todos de bronce, ennegrecido o bruñido, que tienen formas humanas. Ellos estaban flotando alrededor de un incendio, siendo elevadas en el aire por las llamas que de ellas mismas salían, juntamente con nubes de humo. Luego, ellos se replegaron por todos lados como las chispas producidas en los grandes incendios, sin peso ni equilibrio, entre gritos y gemidos de dolor y desesperación. Nos horrorizaron y nos hicieron temblar de miedo. Esta debe haber sido la visión que me hizo gritar, según afirma la gente que me escuchaba. Los demonios se distinguían de las almas de los condenados por sus formas horribles y repugnantes de animales, espantosos y desconocidos, negros y transparentes como carbones ardientes. Número 3. Santa Verónica Giuliani. Santa Verónica Giuliani nació el 27 de diciembre de 1660 y falleció el 9 de julio de 1727. Perteneció al monasterio de las Clarisas Capuchinas de Città di Castello
y tuvo varias visiones del infierno. La visión del infierno que tuvo en 1696 fue la siguiente. Me pareció que el Señor me hubiese mostrado un lugar muy oscuro, que estaba en un incendio como si fuese una gran fundición. Eran llamas y fuego, pero no se veía luz. Oía chirridos y ruidos, pero no se veía nada. Salía un hedor y un humo horrendo, pero no hay en esta vida algo con que se podría comparar. A este punto, Dios me da comunicación sobre la ingratitud de las criaturas y cómo le desagrada este pecado. Y ahí se demostró todo afligido, flagelado, coronado de espinas, con pesada cruz a su espalda. Así me dijo: mira bien este lugar que nunca tendrá fin. Allí están por tormento mi justicia y mi rigurosa indignación. En esto, mientras, me pareció oír un gran ruido. Aparecieron muchos demonios, todos con cadenas. Tenían bestias atadas de diferentes especies. Dichas bestias en un instante se volvieron criaturas, hombres y mujeres, pero tan espantosas y feas que me daban más terror que no los mismos demonios. Yo estaba toda temblorosa y me quería acercar donde estaba el Señor, pero no obstante, así tuviese poco espacio, nunca pude acercarme más. El Señor sangraba y estaba bajo aquel grave peso. Oh Dios, yo habría querido recoger la sangre y tomar aquella cruz. Yo con gran ansiedad deseaba el significado de todo. En un instante, aquellas criaturas se volvieron de nuevo en figuras de bestias, y luego todas fueron precipitadas a aquel lugar muy oscuro y maldecían a Dios y a los santos. Aquí me llegó un rapto y me pareció que el Señor me hubiese hecho entender que aquel lugar fuese el infierno, y aquellas almas estaban muertas y por el pecado se han convertido como bestias, y que entre ellas estaban unos religiosos también. Me pareció trasladarme a un lugar desierto, oscuro y solitario, donde no oía nada más que gritos, chirridos, silbidos de serpientes, ruidos de cadenas, de ruedas, de herraduras, estallidos tan grandes que a cada golpe pensaba que todo el mundo se derrumbaba. Y yo no sabía a dónde dirigirme. No podía hablar, no podía invocar al Señor. Me parecía que fuese el lugar de castigo y de indignación de Dios hacia mí, por las tantas ofensas hechas a su divina majestad, y tenía delante de mí todos mis pecados. Sentía un incendio de fuego, pero no veía llamas, mucho más que los golpes sobre mí, pero no veía a nadie. En un instante sentí como una llama de fuego que se acercaba a mí y sentía que me golpeaba, pero no veía nada, y describirlo no puedo, y además solamente de recordarlo me hace temblar. Al final, entre tantas tinieblas, me pareció ver una pequeña lumbre, como por el aire. Poco a poco se agrandó. Me pareció que me aliviaba tales penas, pero no veía nada más. Otra visión del infierno es del 17 de enero de 1716. La santa nos cuenta que un día fue trasladada por los ángeles al infierno. Y dice: en un abrir y cerrar de ojos me encontraba en una región baja, negra y fétida, llena de mugidos de toros, de gritos de leones, de silbidos de serpientes. Una gran montaña se alzaba a pique delante de mí y estaba toda cubierta de áspides y basiliscos unidos juntos. La montaña viva era un clamor de maldiciones horribles. Ese era el infierno superior, es decir, el infierno benigno. De hecho, la montaña se abrió de par en par en sus costados abiertos y vio a una multitud de almas y demonios entrelazados con cadenas de fuego. Los demonios, extremadamente furiosos, molestaban a las almas, las cuales gritaban desesperadas. A esta montaña seguían otras montañas más horrendas, cuyas entrañas eran teatro de atroces e indescriptibles suplicios. En el fondo del abismo vi un trono monstruoso, hecho de demonios terroríficos. En el centro, una silla formada por los jefes del abismo. Satanás estaba sentado allí con su indescriptible horror, y desde allá observaba a todos los condenados. Los ángeles me explicaron que la visión de Satanás forma parte del tormento del infierno, así como la visión de Dios forma la delicia del paraíso. Mientras tanto, notaba cómo el nudo cojín de la silla era Judas,
y otras almas desesperadas como él. Pregunté a los ángeles quiénes fuesen aquellas almas y tuve esta terrible respuesta. Ellos fueron dignatarios de la iglesia y prelados religiosos. Y en aquel abismo ya vio precipitar una lluvia de almas. Apenas en el umbral oye gritos, voces lamentosas, blasfemias y maldiciones contra Dios. Ve monstruos, serpientes, llamas desmesuradas. Visita todo el infierno. Precipitan abajo con la furia de una intensa granizada las almas de los nuevos habitantes, y a esta llegada se renuevan penas sobre penas para los condenados. En un lugar aún más profundo encuentra amontonadas a miles de almas. Son aquellas de los asesinos, sobre las cuales se cierne una prensa con una inmensa rueda. La rueda gira y hace temblar todo el infierno. De repente la prensa se lanza sobre las almas, las convierte casi en una sola. Los demonios las percuten con perchas de fuego en la boca, con palos de hierro en la cabeza y con espinas agudas que traspasan sus orejas. Son las almas de aquellos religiosos bastardos que adaptaron la regla a uso y consumo propio. Otras almas están cerradas en bolsas y espetadas por los diablos en la boca de un horrendo dragón que las devora eternamente. Son las almas de los avaros. Otras borbotan sumergidas en un lago de inmundicias. De repente aparecen truenos. Las almas se quedan incineradas, pero después vuelven a su primer estado. Los pecados que han cometido son los más graves que ningún viviente puede imaginar. Y una voz que grita: será siempre así, siempre, siempre. Verónica es conducida delante de Lucifer. Él tiene a su alrededor las almas más graciadas por el cielo que nada hicieron para Dios, para su gloria, y las tiene bajo sus pies como un cojín, y aplasta continuamente las almas de aquellas que faltaron a sus votos. Fuera el intruso que nos acrecienta los tormentos, grita furibundo a sus ministros. Después que salió desde el infierno, Verónica repite estupefacta: oh Dios, qué justicia tan poderosa eres. Número 2. Santa Teresa de Ávila. La gran mística del siglo XVI y doctora de la Iglesia afirma haber tenido una experiencia en el infierno. Escuchemos. La entrada parecía ser un estrecho pasaje largo como un horno, muy baja y oscura. El suelo parecía estar saturado con lodo, muy sucio, emanando olores pestilentes y cubierto de bichos repugnantes. Al final era un lugar vacío en la pared, como un armario, y en este me vi encerrada. Sentí un fuego en mi alma. Mis sufrimientos corporales eran insoportables. He padecido los sufrimientos más dolorosos en esta vida. Sin embargo, todos estos eran nada en comparación con lo que sentí entonces, sobre todo cuando vi que no habría ninguna interrupción ni ningún fin de ellos. No vi quién era el que me atormentaba, pero me sentí en el fuego y me parecía estar como despedazada. Y lo repito, este fuego interior y la desesperación son los mayores tormentos de todos. Yo no podía sentarme ni acostarme, no había espacio. Me pusieron como en un agujero en la pared, y esas paredes, terribles por sí mismas, me encerraban por todas partes. Yo no podía respirar, no había luz, todo era oscuridad. Estaba tan aterrorizada por esa visión, y siento el terror en mí incluso ahora mientras estoy escribiendo, que a pesar de que esto tuvo lugar hace 6 años, el calor natural de mi cuerpo se enfría por el miedo, incluso ahora cuando pienso en ello. Fue esa visión que me llenó de la gran angustia que siento al ver a tantas almas perdidas, sobre todo las de los luteranos que fueron una vez miembros de la iglesia por el bautismo. Y también esta visión me dio los deseos más vehementes por la salvación de las almas, porque ciertamente creo que, para salvar, aunque sea a un alma de esos tormentos abrumadores, yo de muy buena gana resistiría muchas muertes. Número 1. Beata Ana Catalina Emmerich. La beata Ana Catalina Emmerich vivió al final del siglo XVIII
y principios del siglo XIX. Fue una mística que afirmó haber tenido visiones de todo tipo de cosas espirituales. Esto es un extracto de su visión del infierno. Escuchemos. El exterior del infierno era horrible y espantoso. Era un inmenso edificio de aspecto pesado y el granito del que estaba formado, aunque negro, era de brillo metálico. Y las puertas oscuras y pesadas fueron aseguradas con muchos cerrojos tan terribles que nadie podría contemplarlos sin temblar. Gemidos profundos y gritos de desesperación pueden distinguirse claramente incluso cuando las puertas estaban bien cerradas. ¿Quién puede describir los gritos y chillidos que estallaron cuando se soltaron los tornillos terribles y las puertas se abrieron? ¿Quién puede describir el aspecto melancólico de los habitantes de este lugar miserable? Todo dentro de él es, por el contrario, cerrado, confuso y lleno de gente. Cada objeto tiende a llenar la mente con sensaciones de dolor y pena. La desesperación como un buitre roe cada corazón, y la discordia y miseria reinan alrededor. En la ciudad del infierno no hay nada que ver, solo mazmorras sombrías, oscuras, cavernas, desiertos espantosos, pantanos fétidos, llenos de todas las especies imaginables de reptiles venenosos y repugnantes. En el infierno hay escenas perpetuas de miserable discordia y toda clase de pecado y corrupción, ya sea bajo las formas más horribles o representadas por diferentes tipos de tormentos espantosos. Todo en esta morada triste tiende a llenar la mente de horror. Ni una palabra de consuelo se escucha y ninguna idea consoladora es admitida. El único y tremendo pensamiento es la justicia que un Dios todopoderoso otorga a la nada maldita, acompañado de la convicción absorbente de que ellos la han merecido plenamente, y esto agobia cada uno de sus corazones. El vicio aparece en su verdadero aspecto, colores repugnantes y sombríos. Se despojó de la máscara bajo la cual se ocultaba en este mundo, y la víbora infernal es vista devorando los que lo han querido o fomentado. En una palabra, el infierno es el templo de la angustia y la desesperación. En conclusión, podemos ver que hay muchos santos que han visto el infierno y han escrito generalmente lo que han visto allá. En esta época hay mucha gente que cree que el infierno no existe. Hay otros que creen que el infierno existe, pero solo están los demonios ahí, no las personas, porque creen que la misericordia de Dios no permite que nadie vaya al infierno. Sostienen que Dios es bueno, puro y lleno de amor, pero esas personas olvidan que Dios también es infinitamente justo. También olvidan que Jesús mismo habló en varias ocasiones de la posibilidad de ir al infierno. Apártense de mí, malditos de mi Padre, vayan al fuego eterno. Mateo 25:41. Recordemos que el infierno es de creencia obligatoria para los católicos y es de los dogmas de nuestra fe, que representa el mayor número de textos de la Sagrada Escritura que lo sustentan.